Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa, les da la cordial bienvenida a la tutoría número 3 de Evaluación Institucional. En esta tutoría recordar, igual que en todas, aplicar las reglas de la etiqueta, mantener el micrófono apagado, tener la opción de video deshabilitada. Cuando van a realizar alguna consulta, activan el micrófono y opcionalmente pueden activar la cámara. Al final de la tutoría me estaré quedando conectado aproximadamente 30 minutos para aclarar dudas puntuales acerca de los trabajos a realizar. Sabemos que siempre, como en todas las tutorías, pueden interrumpir en cualquier momento, nada más activan el micrófono, no habiliten la mano levantada, puesto que por lo general no la percibo. Pero fuera de ahí, ustedes saben que nada más interrumpen en el momento que les corresponde. Esta tutoría 3 vamos a trabajar todo lo que es la parte de instrumentos. A veces, dependiendo de la temática o las consultas, se hace un poquito extensa. Vamos a hablar de las técnicas. Dentro de los instrumentos vamos a hacer un énfasis a los tipos de prueba, enfatizándonos a los aspectos generales que tienen que realizar en la tarea. Y al final vamos a analizar las dos próximas tareas, porque la próxima tutoría es a finales de noviembre, mediados finales de noviembre. Entonces vamos a analizar cuáles son las labores que tienen que realizar en esta tarea número 3, que era más que todo lo que era correspondiente a tipos de pruebas, a cuadros de balanceo, y la tarea número 4. Muy bien, por conectividad deshabilito la cámara. Técnicas e instrumentos. Bueno, vamos a recordar un poquitito lo que era evaluación, lo que hemos visto hasta el momento. Recordar que evaluación es, primero, partimos con un juicio de valor. Es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque vamos a emitir un criterio que va a estar respaldado por algo, por un instrumento. Ese instrumento pudo haber sido recolectado o formado parte de una técnica que estamos realizando. Eso nos va a permitir brindar una interpretación del mismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ya ahora sí, tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? Si yo no tomo una decisión, estoy midiendo, porque estoy dejando un criterio. Entonces, ¿para qué evaluar? Recuerden que uno de los criterios que se había visto en otros cursos es la importancia de la evaluación, pero evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje lo que busca es que esas evidencias que hemos tomado sirvan para algo, que ese criterio que yo he establecido me funcione para algo. Entonces, los instrumentos que vamos a utilizar, esas rúbricas, esas listas de cotejo, esas escalas numéricas, esas pruebas, deben ser pensadas en la persona estudiante a quien se le va a aplicar. Debe ser pensada a quién va a aplicar ese instrumento. ¿Por qué? Porque no nos podemos ir solamente en el criterio de que utilizamos un instrumento por utilizarlo nada más, por cumplir con una labor docente. Sino es utilizarlo analizando la institución, el contexto, los estudiantes, el tema que se está realizando. Y planificar cómo voy a utilizar ese instrumento. Va a ser una autoevaluación, va a ser una coevaluación, va a ser una heteroevaluación. ¿Y en qué momento lo voy a hacer? ¿Lo voy a aplicar durante la evaluación diagnóstica?
durante la evaluación formativa, durante la evaluación sumativa. Entonces, todos esos aspectos van a servir para poder evaluar. Entonces, comenzamos ahora sí con los instrumentos. Una prueba escrita. Una prueba escrita, un instrumento que se realiza con el fin de poder comprobar el dominio de los aprendizajes esperados, de las habilidades, de las competencias que tiene una persona estudiante con base a una serie de temas o temáticas que se han visto a nivel de clase. Una prueba escrita no se hace por hacerla. Una prueba escrita no se hace en media hora. Una prueba escrita se fundamenta, primero que todo, en un cuadro de balanceo. Y la prueba escrita va a tener un fin, por lo general sumativo. Entonces, partimos con que las características de la prueba escrita es, número uno, es una prueba escrita, es un instrumento individual. ¿Y por qué individual? Porque por lo general se aplica para un nivel sumativo. Me sirven los conocimientos adquiridos o construidos por parte de la persona estudiante de manera individual. La colectividad no me va a definir bajo qué criterios se está realizando. Debe ser bien estructurada. ¿Esto a qué se refiere? En imágenes, en gráficos, la calidad de la imagen, la calidad de los gráficos, que sea bien clara, que las imágenes sean bien detalladas. Debe tener un formato igual. Se valora de forma entera cada ítem. ¿A qué se refiere eso? A que no puede existir medio punto. ¿Cuánto vale este ítem? 0,4. 0,5, medio punto. Obtuvo punto y medio en esa respuesta. ¿Cómo definimos este medio punto? Entonces, cada uno de los puntos van en forma entera. Por eso se les dijo a los que hicieron consultas de los cuadros de balanceo que se tiene que redondear el puntaje, porque nunca podemos asignar un decimal a los puntos. Debe apegarse a las normas establecidas en los lineamientos de construcción de una prueba. Recordar que hay un documento, la prueba escrita a nivel del Ministerio de Educación Pública, que emana todas las características y especificaciones que tiene que tener esta prueba escrita, los tipos de ítems que se van a realizar, las características, cómo se construyen, cuáles son los ítems correctos y qué debemos evitar. El tiempo debe ser acorde a la magnitud de la prueba. Se recomienda que no exceda 80 minutos y que en el caso de adecuaciones curriculares, 120 minutos. Y lo más importante, el formato debe tener una parte administrativa y una parte técnica. Debe poseer un discurso escrito adecuado, debe ser bien redactada, que sea con un vocabulario acorde con los estudiantes. Si vamos a utilizar un vocabulario específico, pues obviamente durante el curso lectivo, durante el periodo previo a la evaluación, debemos haber utilizado ese vocabulario para que ellos comprendan. Por ejemplo, cuando uno trabaja con pequeñitos, muchas veces ellos no comprenden el concepto, define el concepto. Ellos dicen qué es concepto.
Entonces, es el previo a eso. Podemos realizar una prueba con un fin diagnóstico, que es de carácter formativo, nada más para identificar cuáles son las necesidades o elementos que se deben reforzar a cada estudiante. Pueden tener un fin formativo, que es durante el periodo, que es por ejemplo, los llamados quizzes, por ejemplo, podría caber dentro de ese concepto. Y sumativo, que sí, al ser un instrumento legal para aplicar en la calificación, pues obviamente tiene que cumplir con todas las características o especificaciones. Puede aplicarse de manera colegiada. ¿Qué implica aplicarse de manera colegiada? Si yo soy profesor de informática y le doy al 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 la informática de redes a estas 4 secciones, es importante que a ellos se les pueda aplicar la misma prueba a los 4 grupos. ¿Cuál es la especificación en ese caso para que cumpla con los criterios de validez y confiabilidad? Que esa prueba sea aplicada a la misma hora. Eso es para aplicar de manera colegiada. Todos a la misma hora. ¿Por qué? Porque si yo le aplico al 11.1 a las 7 de la mañana y al 11.2 a las 8:40, pues obviamente ellos pueden comentar cuáles son las preguntas que se están presentando. Estaríamos perjudicando al 8.1 y beneficiando al 8.2. Responde a objetivos numerosos. Una prueba no se aplica únicamente con un criterio. Puede ser individual o grupal. Grupal es poco común. Grupal no puede ser de carácter sumativo. Grupal podría ser para un fin formativo o diagnóstico. Mide aprendizajes alcanzados después de un periodo. Recuerden que son cuando aproximadamente 2 a 3 meses de cada uno de los periodos se estaría aplicando una prueba. La mayoría de asignaturas, según el reglamento de evaluación, aplican mínimo 2 pruebas. Entonces, mide los aprendizajes de los contenidos vistos previamente a dicha prueba. Debe tener diferentes tipos de ítems según las especificaciones del documento que establece el Ministerio de Educación. Su calificación requiere de tiempo, de criterio y dominio de los temas. Por eso es importante que el docente sea quien califica. A veces los docentes ponen a calificar a los estudiantes. Eso no se hace. A veces los docentes pagan a personas para que le califiquen los exámenes. Eso no se hace. Hay instituciones que tienen rubricadas, los docentes las ponen a calificar a las rubricadas. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque Juan se ganó un 50. Si yo le reviso la prueba, yo sé todas las debilidades que obtuvo Juan. Pero si me lo califica otra persona, nada más sé que obtuvo un 50. Entonces, si mi obligación es ayudar a Juan, ¿cómo podría yo beneficiarlo si no supe cómo lo califiqué? Y algo muy importante que tenemos que trabajar siempre con todo estudiante desde el inicio es quitarle ese miedo al examen. Por lo general, siempre, tanto padres de familia como docentes, hacen que el estudiante vea el examen como un método de control, como un método de temor y algo como un concepto de culto. Y no sabemos el daño que le estamos ocasionando a esa persona estudiante. Entonces, lo importante es eliminar ese pensamiento de ellos. Entonces, tenemos que trabajar constantemente en este aspecto. Ahora,
Características del encabezado. Estos son los aspectos que debe tener el encabezado de una prueba y es parte de la tarea que tienen que hacer. Uno de los elementos de la tarea dice escriba un encabezado o desarrolle un encabezado de una prueba escrita. Solo el encabezado. El encabezado es parte de las áreas administrativas de una prueba. Es el área administrativa que brinda toda la información de la prueba y el área técnica que está compuesta por todos los ítems. El área administrativa, el primer elemento que debe tener, porque son dos, que serían el encabezado y las instrucciones generales. El encabezado debe tener institución y su ubicación. ¿Qué tipo de prueba es? Porque puede ser prueba escrita, puede ser prueba oral, puede ser prueba de ejecución. Toda prueba tiene estos elementos, la prueba en general. La asignatura, qué nivel y ciclo, primero, segundo y tercer nivel de primer ciclo, cuarto, quinto y sexto nivel de segundo ciclo, séptimo, octavo y noveno de tercer ciclo, décimo, undécimo y duodécimo de cuarto ciclo. El valor absoluto, que es el puntaje total, y el valor relativo, que es el porcentaje que tiene la prueba según lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que varía de acuerdo a cada ciclo. Tiempo de ejecución, recordemos que se hablaba de 80 minutos, 120 para adecuaciones curriculares o personas que necesitan de apoyos educativos y que debe ser de acuerdo al extenso de la prueba. La fecha de aplicación, nombre del docente, nombre del estudiante, un área de porcentaje obtenido, puntuación obtenida y la nota específica que obtuvieron. Esa es la parte administrativa. Right there. Entonces, vamos uno por uno. Nombre de la institución, Colegio Ingeniero Abel Cruz. Ubicación, Oriamuno, Cartago. Primera prueba escrita. Recuerden que iba el tipo de prueba. Asignatura, informática. Nivel y ciclo, 10º año del cuarto ciclo. Tiempo, 80 minutos. Valor porcentual, que era el porcentaje, 30%, y el valor absoluto, o sea, el valor total, aquí le pusimos 40 puntos. Es un ejemplo. De una vez podemos poner cuántos puntos obtuvieron de los 40 puntos, cuál fue el porcentaje obtenido de los 30 puntos y la calificación. Muchas personas lo anotan al final, no hay problema. ¿Cómo se llama el estudiante? El espacio para que el estudiante anote su nombre. ¿Cómo se llama el docente? Juan Carpio Rodríguez. Esos serían los elementos del encabezado de una prueba. Eso es lo mínimo que debería tener la prueba para la tarea que tienen que realizar. En primaria, por lo general, se le agrega un espacio ahí que dice firma del padre de familia o encargado. Hay docentes de secundaria que también lo hacen. Profe, una consulta. Dime. Yo la verdad no he entregado la tarea para, pues estaba esperando la tutoría para estar segura de todo. Yo hice el encabezado administrativo como el ejemplo que está en el libro, no importa. O mejor lo cambio y lo hago como esta. Todo es muy parecido, de hecho trae un poquito más, porque yo le puse hasta un logo de la escuela en la que yo fui. No hay ningún problema. Digamos, Okay. según los lineamientos del Ministerio de Educación Pública, estos son los elementos que debe tener la prueba. Esos son los elementos del encabezado que debe tener la prueba. Pero no afecta que tenga más, no hay problema. Sí. Siempre y cuando tenga mínimo estos elementos. Bueno, sí. Es lo básico. Con estos elementos, pues obviamente ya tenemos los puntos básicos para realizar, para identificar al estudiante. Lo que necesitamos que una prueba tenga siempre
sería la parte de puntaje, la información básica de qué es la prueba. Por esto no se va a apelar una prueba. Por esto no se va a apelar una prueba. Por ahí piden, por ejemplo, el logo de la institución. Sí, pero no es necesaria. Ya eso es como para ponerle, yo le decía a los chiquillos, para ponerle como un cromito, para Como más darle vida, bonito. Ok. pero no es tan necesario como, digamos, Y teniendo, ajá, teniendo estos aspectos básicos, no hay ningún problema. ok. Yo de docente puse mi nombre, tampoco importa. Ah, ya eso, el espacio en blanco del estudiante, el docente, pues obviamente ya hay que apropiarse y todo eso, no hay ningún problema. Ok, está bien. Gracias, Hay profe. personas que la fecha es importante, ahí me faltó la fecha, me Ok, parece la ajá. fecha sí es importante. Listo, muchas gracias. Luego siguen las instrucciones. Las instrucciones generales de la parte administrativa deben ser claras, debe tener un vocabulario comprensible para los estudiantes, debe especificar todos los aspectos importantes de la prueba y puede incluir los tipos de ítem que se presenta, el puntaje, el tiempo para consultas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Esas instrucciones a veces no les damos importancia en una prueba. Y más si es de carácter sumativo. Los estudiantes, los padres de familia, muchas veces van a apelar hasta por estas instrucciones. Algo tan sencillo, algo tan sencillo. Se sabe que si un estudiante hace una prueba en lápiz, no tiene derecho a reclamar. Pero si en la instrucción no les especifique eso, entonces les estoy dando un derecho. Entonces, a veces estas instrucciones que yo puse 7 generales, pero se transforman en un montón si quiero tener como la prueba bien clara, no hay ningún problema. ¿Por qué les puse ahí que es importante poner cuáles son los tipos se puede incluir los tipos de ítems? ¿Por qué? Porque resulta que Juan hizo la prueba de informática a 7º año y puso y les entregó el examen. Y y Andrés, estudiante, le dijo, no, arrancó la última página donde venía la respuesta restringida, por ejemplo, y no la hizo. Entonces, el estudiante dice, esa hoja no me la entregó. El docente dice, sí, pero yo les dije oralmente. El estudiante dice, yo no lo escuché. Pero si yo le anoté los tipos de ítems en la prueba y el estudiante obviamente ya leyó esas instrucciones generales, ya aquí fue un descuido del estudiante. Entonces aquí no tiene derecho a decirlo. A veces el corrector invalida una apelación, pero si aquí no dice que eso no se cumple, entonces el estudiante tiene derecho a apelar y podría corregir todo el examen al corrector y nosotros tener que revisárselo porque no lo aclaramos. Entonces, 1, lea detenidamente la prueba antes de iniciar. Con esto ya le estoy dando una obligación. Tiene que leer todo. 2, dispone de los primeros 15 minutos para aclarar dudas. 3, el examen debe responderlo con lapicero con tinta azul o negra. Evite el uso de lápiz. Ahí le podríamos agregar. En caso de utilizar lápiz, no tiene derecho a apelación. Si lo hacen en lápiz, la revisión tengan más cuidado de realizarla. Si un estudiante dejó una pregunta en lápiz, sin responder, póngale ahí en la línea, no respondió, para que él no tenga la opción de responder. Las respuestas deben hacerse en el mismo examen, no utilizar hojas adicionales. Lo que les decía, el examen consta de 3 tipos de ítems: selección única, asocia y desarrollo.
Entonces, ya aquí le estoy limitando. Si el estudiante dice, yo no tenía la hoja de asocie, usted nunca me lo dijo, en la prueba escrita ya está especificado. Él tenía la obligación de leer. Siga las instrucciones que indica cada ítem y dispone de 80 minutos para realizar la prueba. Esas son las especificaciones básicas de este tipo de ítem. Perdón, de esta parte administrativa. La parte técnica, que ya sería todo el conjunto de ítems que se está realizando, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventajas, puede ser colegiado siempre y cuando se realicen todos a la misma hora, todo el nivel a la misma hora. Los resultados son para mejora, por eso es importante que cada docente revise su ítem, su examen, perdón. Se emplean dos tipos de ítems, ítems de respuesta cerrada, por ejemplo, selección única, y ítems de respuesta abierta, donde el estudiante redacta. Respuesta restringida, respuesta corta. Tiene que responder a lo visto en clase y permite verificar el logro de los objetivos. Las desventajas son que la reflexión es difícil, se les dificulta. ¿Por qué? Porque los estudiantes a veces tienden a evitar analizar para comprender. Y muchos de los errores es porque el estudiante no analiza, no lee. Otra desventaja, las consultas que a veces realizan ellos no son siempre de fondo. Muchas veces la consulta es, ¿esto está bueno? Esta es la respuesta. Tiene un límite de tiempo, a pesar de ser 80 o 120, pues muchas veces no les alcanza. Y las que sean colegiadas es ventajoso porque es solo una prueba que se realiza. Que sea colegiada es desventajoso porque no se respetan otros criterios, como cuáles. Por ejemplo, el cuadro de balanceo, que especifica la tarea, eso se realiza de acuerdo a la cantidad de lecciones. ¿Por qué? Porque la prueba tiene que ser proporcional. Por ejemplo, si yo pasé, hablemos de materias básicas, si yo pasé trabajando historia 8 lecciones y geografía 2 lecciones, no voy a cargar el examen de preguntas de geografía y solamente 2 puntos de preguntas de historia. ¿Por qué? Porque abarque más tiempo. Ahora, las características de los grupos son diferentes. Ahí es donde entraría la desventaja. Si yo vi programación con el 10.1, 8 lecciones, pero con el 10.2 tuve que abarcar 12, el cuadro de balanceo tendría que ser diferente. Pero yo corrí con el 10.2 en otro tema para equiparar los temas. Entonces, vean, a pesar de que el 10.1 fueron 8 lecciones y tal vez fueron 16 puntos de la prueba, con el 10.2 tendrían que ser 24, porque abarqué 2 lecciones. Entonces, ya hay una diferencia grande de 8 puntos que deberían marcar la diferencia en ese examen. Por eso se dice que los exámenes se hacen con base a las características del estudiante, en este caso la colectividad, las características del grupo. Pero por lo general, en estos niveles, cuando se trabajan con más de un nivel, se hacen de tipo colegial. Entonces se hace un cuadro, un cuadro general para todos. La parte técnica, entonces, corresponde a los ítems con sus respuestas
y responde a la tabla de especificaciones o cuadro de balance. Recomendaciones: considerar la importancia del cuadro de balanceo, valorar la metodología que se vio o se trabajó en clase. Es importante incluir los objetivos y los contenidos que se trabajaron. Ahora, aprendizajes esperados, competencias, habilidades, y emplear un vocabulario que sea comprensible para todos los estudiantes. El segundo tipo de prueba es la oral. Esta prueba se utiliza más que todo en idiomas, en asignaturas básicas, y en este caso informática, la prueba oral casi no se aplica. La prueba oral es específica para idiomas. ¿Por qué? Porque está valorando la parte lingüística de una persona. Entonces, es poco utilizada, que se caracteriza por ser individual. Mide la expresión oral únicamente. Anteriormente se podría aplicar a alumnos con adecuación curricular, ya ahora es poco recomendable o casi no utilizable. Es efectiva para medir todo lo que es vocabulario y en idiomas pronunciación. Puede servir para diagnosticar trastornos y limitaciones. En algunos casos, y ahí es donde se basa en lo que fue en su momento para adecuaciones curriculares, utilizaba un tribunal. ¿Qué quiere decir eso? Que se buscaban personas como si fueran testigos para tener la evidencia de que la prueba se aplicó de manera correcta. Debe prepararse los ítems con anterioridad, ya que estos miden conocimiento y en un nivel alto. Por ser prueba oral es importante el lugar y la atmósfera de aplicación. Tiene que ser un lugar tranquilo, con poco ruido. En el caso, por ser idiomas, que se aplique donde el estudiante escuche claramente. Y como todo instrumento de calificación sumativa, debe entregarse al encargado responsable. La prueba oral no limita a espacios. Puede realizarse en cualquier momento. Permite ver la profundización del estudiante, se analiza más porque estoy únicamente con una persona estudiante. No se limita por el olvido de palabras. Y una ventaja para el docente es que se califica de inmediato. Se va calificando de una vez mientras se va realizando la prueba. Desventajas. Primero que todo, el factor tiempo, porque si yo tengo un grupo de 30, no me va a alcanzar, muy difícil que me alcance la lección para aplicar eso. Ahora imagínense, si yo trabajo 5 séptimos de 30 estudiantes, son 150 pruebas, imposible hacer las 150 en un día. Entonces, esa es una desventaja. Requieren mucho tiempo para realizarse. Ya van calificadas, pero requieren mucho tiempo para realizarse. El nerviosismo va a formar parte de. Requiere de un espacio adecuado. No se limita a espacios, pero el espacio tiene que ser adecuado en el aspecto de ruido. Se ve limitada por un vocabulario limitado del estudiante. No limita el olvido, pero el vocabulario sí puede ser limitado. Ahora, ¿cómo se podría apelar una prueba oral? Ahí está la parte difícil. Entonces, en este caso, para tener un respaldo se tendría que grabar, pero las pruebas no se pueden grabar. Recomendaciones. Es informar con el tiempo anticipado estipulado. Recuerden que toda prueba se informa 8 días mínimo de anticipación, 8 días naturales. Las preguntas tienen que ser coherentes y claras. Definir bien el modelo de evaluación. Buscar ese lugar idóneo para poder aplicar esa prueba, que no haya ruido, que no sea libre de distractores.
Se indica cuál es el tiempo prudencial que va a utilizar cada estudiante en eso. Se puede brindar pistas durante la ejecución, más si no entienden por vocabulario limitado. Hay que ser objetivo. Se crea una tabla de valoración. Las pruebas orales y las pruebas de ejecución no requieren de cuadro de balance. Eso es único y exclusivo para la prueba escrita. Y la última es la prueba de ejecución. La prueba de ejecución es lo que llamamos prueba práctica, en la que los estudiantes son invitados a realizar actividades con un fin motor o manual. Aquí se miden habilidades, se miden destrezas, se miden competencias, se miden los conocimientos que ha adquirido la persona estudiante. Esta se utiliza mucho en áreas artísticas, en talleres exploratorios, en especialidades técnicas, en informática. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la creación de un producto. En especialidades técnicas, cómo realizan los estudiantes de agroindustria, por ejemplo, una jalea. Ahí hay una prueba de ejecución. En informática, cómo realizan la programación de algo. En artes plásticas, la realización de un dibujo utilizando acuarela para pintar. En música, tocar un instrumento. Para eso es la prueba de ejecución. En primaria se utilizó mucho, en primer grado, en la etapa de aprestamiento, las pruebas de ejecución, para medir sus actividades motoras. Se caracteriza por, como les dije anteriormente, no requiere la elaboración de una tabla de especificaciones según la unidad didáctica del cuadro de balanceo. Es la medición del hacer, la aplicación, en otras palabras. Se utiliza mucho para objetivos psicomotores, contenidos procedimentales, competencias de diferentes áreas. Aquí sí se permite que se pueda realizar grupal. Aquí sí se puede realizar en forma grupal. Siempre y cuando todos realicen las mismas labores, porque si yo voy a hacer como prueba de ejecución que elaboren un escabeche, no voy a decirles, bueno, el grupo va a ser Juan pica los ingredientes y Pedro hace el escabeche, la parte de la cocinada, y María empaca. Eso no sería una prueba de ejecución válida. ¿Por qué? Porque no todos están realizando los mismos procedimientos. Entonces, ahí es la idea que los tres piquen, los tres cocinen y los tres empaquen. El instrumento debe ser elaborado correctamente para registrar esa información y que quede todo claro. Toma tanto los procesos como el producto. Eso es lo que les decía, por ejemplo, el escabeche. La importancia de cuando salga el producto ya empacado es porque está bien cocinado, es porque está bien picado. Entonces, se tiene que evaluar cómo Juan picó, cómo Juan cocinó y cómo Juan empacó. Se califica el proceso. Y el producto final, cómo se ve empacado. Los materiales requeridos durante el desarrollo deben ser los mismos para todos los estudiantes. Por eso es que la prueba tiene que ser similar. Y los procedimientos deben ser iguales para todos los estudiantes.
Las ventajas y desventajas es que permite retomar la metodología, todo el proceso, brinda un aprendizaje significativo porque aquí estamos comprobando todos los procesos para un producto final. Como puede ser grupal, aquí se enfatiza mucho la importancia de ese trabajo colaborativo y la producción creativa, cómo resuelve la situación, porque no todos van a resolver la situación de la misma manera. Desventajas, inversión económica, muchas veces se requiere de materiales y el tiempo, depende del tiempo también para hacerlo. A pesar de que puede ser grupal, depende mucho de factores como el tiempo. Más adelante vamos a ver otros instrumentos. El portafolio es una técnica, pero también puede considerarse desde otro punto de vista como un instrumento. ¿Por qué? Una técnica porque es un proceso, un instrumento porque me brinda material o información necesaria para yo poder emitir un juicio. El portafolio suele ser muy amplio en contenido, por lo general se elabora durante un semestre, por ejemplo, y abarca todos los conocimientos adquiridos durante el proceso. Propicia el desarrollo de los procesos de reflexión y creatividad. Creatividad porque cada estudiante lo hace a su gusto. Reflexión, ¿por qué? Porque muchas veces solicitamos, dependiendo del portafolio, el criterio personal acerca de una temática específica. Brinda seguimiento al aprendizaje logrado. ¿Por qué? Porque todo es un proceso. Más específicamente en áreas de tipo talleres, por ejemplo. Es de apoyo al profesor. ¿Por qué? Porque el profesor tiene ahí un reflejo del todo el trabajo que ha realizado el estudiante. ¿Cuáles son las ventajas de un portafolio? Sirve de autoevaluación porque cada uno de los estudiantes va a trabajar en esos espacios reflexivos el comentario de cuál fue el aprendizaje esperado. Si lo realizo en clase, esas reflexiones, pues es mucho más efectivo que en la casa, porque en la casa puede buscar la información, en clase es su reflexión personal. Integra distintos formatos porque cada quien puede personalizar su portafolio, cada docente puede pedirlo con las especificaciones que quiera. Permite la libertad de expresión, libertad, ahí se falta una D, libertad de expresión. Y se basa mucho en la visión de logros. Aunque hay que tener cuidado con el portafolio, les dije, por factor tiempo, es un trabajo muy, muy amplio. Las calificaciones pueden ser subjetivas. Porque es el criterio del estudiante, pero también yo no interpreto muchas veces el criterio mío. Y reitero, si se hace en la casa, que como una asignación, por ejemplo, muchas veces el portafolio le dicen, anote una reflexión, anote 3 reflexiones del tema, haga una imagen. Si yo se lo pongo que lo haga de tarea, puede recurrir a copias textuales. Por eso les dije, si se hace en clase requiere mucho tiempo, pero es más comprobable en clase. Recomendación, definir el espacio en el momento en el que se va a hacer, en clase o en la casa. Ser específico, detallarles bien qué quiero con eso. Cronograma, cada cuánto lo voy a revisar. Si yo voy a pedirles un portafolio durante un semestre y se los voy a revisar al final para poner una calificación, imagínense la cantidad de información que vamos a tener. Interpretar para qué quiero yo ese portafolio, si es para una evaluación o si es para una acción formativa del estudiante. Y si se califica, pues tengo que ser objetivo, calificarlo de acuerdo a las características del estudiante, a las potencialidades del estudiante.
Porque si yo voy a decir que voy a calificar la creatividad, qué difícil calificar la creatividad. Porque para mí no puede ser creativo, pero para el estudiante sí. Entonces debo ser objetivo con los aspectos que yo voy a calificar. Con respecto a la prueba de ejecución, me devuelvo otra vez a la prueba de ejecución. Recordemos que la prueba de ejecución es el medir un procedimiento. Y hay una tarea realizada relacionada con una prueba de ejecución. La amplitud es lo que ustedes consideren necesario hacerlo. Más adelante hablamos de esa tarea. Pero igual, como toda prueba, partimos con un encabezado. Vamos con un ejemplo de prueba de ejecución. Encabezado, Colegio Ingeniero Abel Cruz, Soriamuno Cartago. Ahí sería primera prueba de ejecución. Informática. 10º año, 4º ciclo. Tiempo, 80 minutos para realizarla, 30% valor porcentual, valor total 40 puntos. ¿Cuántos puntos obtenieron? ¿Cuál fue el porcentaje? ¿Cuál fue la calificación? ¿Cómo se llama el estudiante? ¿Cómo se llama el docente? La fecha, la podemos meter por ahí. La sección también. Depende si trabajamos con más de una sección. Instrucciones. Aquí estamos hablando de una prueba de ejecución de informática. Entonces, resuelva la prueba en su ordenador. Cada estudiante va a estar sentado en una computadora. Evite el uso de Internet durante la prueba. Inclusive los profesores pueden desconectar el Internet para el desarrollo de la misma. Evitar el uso del celular. Que no saquen el celular. Únicamente lo único que tienen que tener ahí es la computadora. Guarde en todo momento los trabajos que va realizando por si se va la luz, por si se reinicia la computadora. Y tienen 80 minutos para realizar esta prueba de ejecución. Esta es la parte, recordemos, administrativa. En una prueba de ejecución voy a anotar cuál es el objetivo de esta prueba. Entonces, algo muy sencillo. Vamos a realizar una presentación en PowerPoint. Tema libre aplicando todas las herramientas utilizadas en clase, porque ya trabajaron PowerPoint durante mucho tiempo. Entonces, de PowerPoint podemos evaluar muchos elementos. Pero vamos a ir analizando poco a poco todos los pasos que tiene que hacer el estudiante para realizar esa presentación. Y aquí vamos a evaluar desde el momento en el que se ingresa a su PC, es decir, desde el momento que abre su laptop y anota la contraseña, usuario y contraseña. ¿Qué va a hacer el estudiante después de eso? Abrir la herramienta de PowerPoint para hacer una presentación de tema libre, pero que debe tener al menos 10 diapositivas. Ya aquí estoy empezando a condicionar al estudiante y a detallar. Tiene que tener 10 diapositivas. En esas 10 diapositivas, al menos, tiene que haber 6 imágenes relacionadas con el tema. Van a insertar un video para que se reproduzca de forma automática. Van a animar las 10 diapositivas y van a hacer transiciones animadas en esas 10 diapositivas. Esa es la prueba que tienen que hacer. Fácil y sencilla. Como les había desconectado el internet, yo les podría dar imágenes variadas porque lo que importa es que ellos aprendan a insertar las imágenes. Les puedo dejar ahí una carpeta con imágenes y una carpeta con un video para no recurrir al internet. Y esta es la parte más importante. Ya les di las instrucciones. Aquí es lo que yo voy a evaluar. Y no me interesa tanto, muchachos,
los elementos que yo vaya a evaluar, lo que más me importa es ese puntaje que yo le voy a asignar. En la unidad didáctica viene a veces puntajes muy altos, pero sí necesito que ustedes reflexionen cuánto podría yo castigar al estudiante por ponerle un puntaje muy alto a la cantidad de pasos. Entonces, ustedes tienen que pensar cuando realicen esta tabla en la cantidad de pasos que realiza el estudiante según la acción que yo les estoy poniendo. Entonces, por ejemplo, recordemos la primera parte. Decía, ingrese a su PC y copie la contraseña sin nada. Vean los primeros dos elementos de mi tabla de valoración. Enciende la PC. ¿Qué acciones tiene que hacer el estudiante? Encender la PC. Un punto. Un punto si la enciende. Si no la enciende, son 0 puntos. Entonces, ven, esto es lo que tienen. No lo hace, 0 puntos. Una acción que hace, un punto. Ingresar la clave y contraseña, un punto, es una acción. Si escribió mal la clave o la contraseña, no puedo ingresar. Entonces, ¿ingresó o no ingresó? Ingresó, un punto, no ingresó, 0 puntos. Cuenta con 10 diapositivas. Aquí no, aquí pueden estar las 10 diapositivas en blanco, por eso le estoy dando un elemento. No voy a beneficiar tampoco al estudiante poniéndole 10 puntos porque es un punto por diapositiva. Esto es porque hay 10 diapositivas, uno. Pero ahora sí, van con las acciones. ¿Cuántas imágenes tenían que insertar? 6. Se insertó solo una, un punto. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 6 imágenes, 6 puntos. No insertó imágenes, 0 puntos. Tenía que ingresar un video, un punto. Pero ese video se podría reproducir de forma automática o no hizo ese paso de reproducción automática. Un punto lo hizo, 0 puntos no lo hizo. ¿Están las 10 diapositivas animadas? Sí, porque tienen que animarlas diferentes. Que ingrese el nombre, que la imagen aparezca y desaparezca, que el texto vaya línea por línea, que el título ingrese por barrido, que lo haga por cortinas. Y la transición entre las 10 diapositivas, tienen que decir, realiza solo una transición, un punto. Si no realizó las transiciones, 0 puntos. Entonces, aquí tenemos que analizar las acciones que están. Imagínense que, por ejemplo, obviamente siempre lo van a realizar. Enciende la PC y yo le doy 10 puntos solo por encender la PC. Y si no la enciende, ¿cuánto le doy? 0 puntos. O sea, perdió 10 puntos del examen solamente por no encender la PC. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes analicen y vean la importancia de que ese puntaje vaya bien relacionado. Las transiciones. Ok, un punto si realizó las 10 transiciones. Pero si solo hizo una, le pongo 0. Y un punto si hizo las 10. Y si hizo 2, y si hizo 3. Entonces, como hizo, le pongo un punto. Juan hizo una, María hizo 2, Pedro hizo 7 y Juan hizo 10. A todos les pongo un punto. Entonces, ahí la importancia de cantidad de acciones y el puntaje que yo le voy a poner. Tienen que analizar que ese puntaje no se vaya a convertir en un castigo para la persona estudiante.
Ok, vamos con el siguiente instrumento. Listas de cotejo. La lista de cotejo puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. Depende del fin específico que yo le esté brindando. Debe anotar los conocimientos, las habilidades. Se utiliza mucho cuando se realizan observaciones. Y es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es nada más calificar la presencia o no de la conducta. Ventajas. Es muy fácil de hacer. Ventajas. Sus resultados son rapidísimos. No permite la subjetividad más adelante y lo vamos a realizar con las desventajas que no evalúa un proceso. Es porque las listas de cotejo son dicotómicas. ¿Qué quiere decir dicotómica? Que se basa en los criterios de sí o no, logrado o no logrado. No hay a medias. No hay hizo mucho o hizo poquito. Ahí es, ¿lo hizo o no lo hizo? En algunos, y espero que ustedes no cometan el error si hay que realizar una lista de cotejo, en algunos cometen el error que les ponen inicial, sí, intermedio y no, o logrado, parcialmente logrado, no logrado. Estamos con 3 criterios y recuerden que es dicotómica. 2 criterios, dicotómica, 2 criterios, sí o no. Es importante utilizar una línea por indicador, asegurarse de marcar lo correcto, ser claro con lo que quiero y la discusión de los resultados. ¿Qué debe tener esta lista de cotejo? 3 elementos importantes en la primera parte administrativa. Un encabezado, casi igual que los mismos datos de la prueba. Un objetivo, ¿para qué es esta escala? Las instrucciones, ¿qué debe hacer la persona estudiante si es autoevaluación? La persona docente si es heteroevaluación. Y la persona estudiante si es coevaluación. Que la va a hacer el estudiante, no requiere instrucciones, no requiere objetivos. ¿Qué pasa si yo me enfermo y llega otro docente y no sabe qué es lo que tiene que hacer o no sabe para qué es esta escala? Entonces, estos instrumentos, a pesar de que a veces y hasta en la misma unidad didáctica vienen por lo general solo el cuadrito, lo importante es que tenga los elementos, encabezado, objetivo, instrucciones. Entonces, voy a ponerles un ejemplo de materias básicas para que vean más o menos el proceso. Nombre del estudiante, y esto va a ser una coevaluación. ¿Qué era coevaluación? Yo evalúo a mi compañero. ¿Cómo se llama el docente? ¿Cuál es la asignatura? ¿Cuál es el nivel, el ciclo, la sección y el periodo? Objetivo. ¿Para qué es esta lista de cotejo? Para ver si la persona estudiante identifica de manera correcta los elementos del círculo para calcular su circunferencia y área. Este es el fin de esta lista de cotejo. Entonces, yo voy a ver cómo Juan Pablo está realizando la escala, perdón, está realizando la práctica de la circunferencia y círculo y yo voy marcando a ver si lo está haciendo de forma. Instrucciones. Yo voy a evaluar a Juan Pablo. Entonces, a continuación se le brinda una serie de experiencias que su compañero, que Juan Pablo, debió realizar para cumplir el objetivo fijado. ¿Cuál era el objetivo fijado? Identificar los elementos del círculo para poder calcular circunferencias y áreas.
¿Qué debo hacer yo? Marcar una X en el espacio que representa el logro o no, porque era dicotómica, sí o no, de la actividad. Favor ser honesto en su calificación, porque es un instrumento que me va a dar información de otro compañero. Yo tengo que ser justo. Ahora vamos con la parte a calificar. ¿Qué debe tener esto? La cantidad de rasgos que yo voy a establecer. Yo soy el docente, yo digo cuántos son. ¿Cuáles son los criterios que voy a utilizar? ¿Y qué significan los criterios? Entonces, los rasgos es qué le voy yo a evaluar a Juan Pablo. Y los criterios, sí o no, porque la escala es dicotómica. No puede aparecer, perdón, la lista de cotejo es dicotómica. No puede aparecer otra cosa allí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, si Juan Pablo tenía que dominar los elementos del círculo para poder calcular el área y circunferencia, entonces, Juan Pablo identifica la zona interior del círculo. ¿Sabe qué es el interior? Sí. Yo le pude haber puesto una práctica donde señale el interior del círculo, señale el exterior del círculo. Dibuje un radio. Una preguntita por ahí. ¿Cuál es la diferencia entre radio y diámetro? ¿O en qué se relaciona el radio y el diámetro? Les pongo un ejercicio de circunferencia y un ejercicio de área. Entonces, Juan Pablo identificó lo que era el interior del círculo, ¿lo identificó o no lo identificó? ¿Identificó el exterior, lo hizo o no lo hizo? ¿Reconoce los elementos del círculo, el radio que se le pidió, sí lo identificó o no lo identificó? ¿Sabe que el radio es la mitad del diámetro o que el diámetro es 2R? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Logró calcular la circunferencia, sí o no? ¿Aplicó el área del círculo, sí o no? Muy bien, ya se lo califiqué, ya les puse el montón de sí y no y ya se lo entrego al profesor. Si es una heteroevaluación que el docente se la hace al estudiante, ahí está. Si es una autoevaluación, es exactamente lo mismo. ¿Con qué tengo que tener cuidado? Con las instrucciones y con los rasgos. Voy a devolverme. Si es una autoevaluación, recuerden que autoevaluación yo me evalúo. Entonces, instrucciones. A continuación se le brinda una serie de experiencias que usted, o sea, me está diciendo que yo debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene dos criterios. Marque una X en el espacio que representa el logro o no de la actividad solicitada. Favor ser honesto porque yo me voy a calificar. Para mí sería muy bonito ponerme en todo, sí. Y en esta tabla lo que va a variar es yo identifico la zona interior del círculo, yo identifico el exterior del círculo, yo reconozco los elementos del círculo, establezco la relación radio-diámetro, aplico el cálculo de circunferencia, aplico el cálculo del área. Entonces, ese verbo en primera persona si es autoevaluación. En tercera persona si es co o heteroevaluación. Esto es aspectos de redacción nada más. Si tenemos que realizar una lista de cotejo, una escala, pues obviamente eso se les va a hacer como observación formativa, pero es importante que ustedes recuerden que esto tiene que ser redactado según también la persona que realiza la evaluación, yo, un compañero o el docente. La rúbrica
Se caracteriza porque posee criterios. Esos criterios deben ser específicos. Esos criterios tienen que estar reforzados por descriptores de cada uno de los elementos que se van a calificar. Y una escala. ¿Por qué? Porque si yo digo que cada criterio va a valer 3 puntos, yo tengo que ser muy específico cuándo tiene el 3, cuándo tiene el 2, cuándo tiene el 1, cuándo tiene el 0. El 0 por lo general es no lo realizó, pero el 3, el 2, el 1. ¿Cuáles son las ventajas? Permite conocer los descriptores. Ya sé lo que se va a evaluar. Puede ser utilizado en formativo o sumativamente. Las rúbricas son muy difíciles de realizar. Entonces, por lo general, busquémoslo para un fin sumativo. Es fácil de calificar porque ya establezco qué es lo que yo quiero. Se identifican los elementos a evaluar. Las rúbricas es lo que nosotros utilizamos para evaluarlos a ustedes. Desventajas. No se pueden modificar los descriptores. Desventajas. Requiere demasiado tiempo para elaborarlo. Requiere demasiado porque, reitero, de acuerdo a los criterios de la escala que se vayan a utilizar cuando evaluar un 3, un 2 o un 1, debo ser muy específico para detallar eso. Se recomienda considerar el objetivo. Se recomienda enlistar las acciones específicas, categorizarlas. Y se recomienda establecer esos descriptores de una manera correcta. ¿Qué debe tener lo mismo la rúbrica? El encabezado, el objetivo y las instrucciones específicas para poder desarrollar. ¿Qué debe tener esos criterios? Aquí no son dicotómicos, porque aquí ya puedo evaluarlos de 3, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces, el ejemplo más claro, nosotros lo utilizamos con ustedes. Por ejemplo, la parte de normas ortográficas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese 5 no comete errores. 4 puntos, comete de 1 a 4 errores. 3 puntos de 5 a 9. 2 puntos de 10 a 12. 1 punto si cometió más de 3 errores. 0 puntos si comete más de 20. Yo puedo hacerla más cortita. Aquí ustedes como docentes definen si la quieren de 5, de 4, de 3, de 2 o 1. Recomendable 3. Pueden variar. La primera puede valer 5 puntos, la segunda 3 puntos. Porque aquí lo que demanda es la cantidad de criterios que yo voy a utilizar. Por ejemplo, 3 puntos, no cometió errores. 2 puntos, cometió de 1 a 5 errores. 1 punto, de 5 a 10 errores. 0 puntos, más de 10 errores. Criterio número 2, de 3 puntos. Por ejemplo, presenta una animación, perdón, presenta una reproducción automática de un video en su presentación de PowerPoint. 3 puntos. Presenta la presenta la inserción del video reproduciéndose de manera automática. 2 puntos. Presenta el video, inserta el video, pero no se reproduce en forma automática. 1 punto.
Inserta el video, pero no se logra reproducir. 0 puntos. No logró insertar el video. Ven, ahí es donde entra la parte importante, los descriptores, porque el descriptor me va a indicar a mí cuánto le voy a poner yo de puntaje. Porque si yo le pongo 3 puntos, reproduce el video de manera excelente. 2 puntos, reproduce el video de manera muy buena. 1 punto, reproduce el video de manera deficiente. 0 puntos, no reproduce el video. ¿Cómo puedo yo definir qué es reproducirlo de forma excelente? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entrar detalladamente a ver esto. Tienen que definir detalladamente cuántos criterios voy a utilizar. Si 5, si 3, recomendable 3. Pero reitero, lo pueden hacer variado dependiendo del criterio. Si me permite evaluar 5 aspectos, un proceso, por ejemplo, 5 aspectos, perfecto. Pero si no, me quedo con 3. El registro anecdótico se caracteriza porque debe registrarse el día, la fecha exacta, en otras palabras, y la hora. El registro anecdótico me permite proporcionar los acontecimientos que son de tipo significativo para la persona estudiante. El registro anecdótico se describe un evento por estudiante. Mide aspectos tanto socioafectivos como cognitivos. Las acciones deben ser bien descritas. Y siempre es importante que tenga un análisis o recomendación. Esta técnica de registro anecdótico tiene la ventaja de que permite conocer elementos de manera significativa, de forma exacta, y recoge la información sobre comportamientos de la persona estudiante. Desventajas: requiere de experiencia. Desventajas: dependiendo de la cantidad de acciones, a veces requiere mucho tiempo y dedicación para poder determinar o detallar en ese instrumento todos los aspectos que se necesitan. Es importante realizar observaciones imparciales. No solo lo negativo se debe anotar. Separar el hecho del análisis. ¿Qué fue lo que pasó y por qué pudo haber pasado? Agregar recomendaciones explícitas bien claras y combinar observaciones con comentarios. Fecha, hora, suceso y observación. Fecha, 1 de noviembre, hora, 12 mediodía, suceso, Juan empujó a María y María se puso a llorar. Observación, se observa que Juan se tropezó con un bulto, por lo tanto fue de manera accidental, a pesar de que María dice que fue a propósito. Punto. Fecha, 2 de noviembre, hora, 9 de la mañana. Suceso, Pedro logró realizar de manera correcta toda la práctica. Observación, se realiza esta observación porque Pedro en los últimos días no había logrado cumplir con las asignaciones que se le estaban dando a nivel de clase. O Juan hoy no trabajó. Observación, puede ser porque se siente enfermo. Su estado de ánimo hoy no ha sido el óptimo. La escala numérica
es un instrumento que me permite definir la cantidad de rasgos, criterios a utilizar, detallar el significado de los criterios a base de numeritos. Ese numerito se diferencia de la rúbrica porque la rúbrica, cada numerito es detallado. La escala numérica no. La escala numérica es un elemento generalizado. Por ejemplo, excelente, muy bueno, bueno. Bueno, regular, deficiente. Aquí podría caber 3 logrado, 2 en proceso, 1 no logrado. Entre más criterios, más dificultad. Se recomienda que la escala numérica la califique la persona docente. ¿Por qué? Porque si yo pongo excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, para mí podría ser un regular, pero para Juan, que lo hizo en autoevaluación, es un excelente, y para María es un muy bueno. No existe un criterio generalizado para los alumnos. Entonces, si el docente la construyó y puso excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente, es porque tiene la capacidad de definir eso. Los elementos que la componen son los rasgos que vamos a evaluar, los criterios numéricos 1, 2 y 3, y abajito ponemos qué significa cada uno. Por ejemplo, 3 excelente, 2 muy bueno, 2 bueno, perdón, 1 deficiente. 3 siempre, 2 pocas veces, 1 nunca. Y aquí va el ejemplo. Por ejemplo, si estamos evaluando una exposición, partimos del encabezado. Escala numérica. Nombre del estudiante, va a ser una autoevaluación o una heteroevaluación o una coevaluación. Nombre del docente, asignatura, vamos a poner un ejemplo de una básica, una exposición. Instrucciones. A continuación se le brinda una serie de experiencias que usted debió realizar para cumplir el objetivo fijado. Cada rasgo tiene 3 criterios. Marque una X en el espacio que representa el número que usted alcanzó en la experiencia que se le presentó. Ahí está la parte generalizada o parte administrativa, y aquí está el ejemplo. Justifiqué la elección del tema. 3. Siempre. Hice un uso de gestos y ademanes. 3, porque siempre los utilicé. Demostré dominio del tema. Algunas veces. Respondí las preguntas del jurado. Algunas veces. Vean qué interesante acá, si yo voy a hacer una escala numérica de modo autoevaluación. ¿Por qué? Porque como el estudiante va a decir, yo hice uso de gestos y ademanes. Para mí como estudiante lo hice siempre, pero para el docente fue tal vez pocas veces. Entonces vean que esta escala tendrá una validez para aplicar una calificación de tipo numérico, sumativa. No, porque es el criterio del estudiante. ¿Será el estudiante 100% honesto? En coevaluación, ¿será el estudiante 100% honesto? ¿Habrán entendido esos criterios de siempre algunas veces y pocas veces? Entonces, recomendación general. Recomendación general. Aplicar esto de un carácter sumativo, es decir, que el docente lo haga. Listas de cotejo las pueden utilizar para autoevaluaciones. Rúbricas, porque es muy difícil de hacer, para heteroevaluaciones. Listas de cotejo por los criterios, heteroevaluaciones. La entrevista. La entrevista como medio técnica sirve para recopilar información acerca de un aspecto específico.
Esas preguntas deben ser claras y específicas bajo un tema. Tienen que ser cortas, no podemos realizar entrevistas con 1 hora de ejecución. Y dependiendo del estudiante, imagínense que la cantidad de estudiantes que yo tenga. Implica bajo costo, se realiza en un clima de confianza y son funcionales. Ventajas: facilita la información, permite explicar la pregunta si no la entendieron, permite valorar reacciones y nos da el estado de ánimo que presentan entre ciertas preguntas, el estado de agrado o desagrado de algún elemento que se les consultara. Presentan un panorama claro del elemento que se está analizando. Desventajas: la de respuesta depende del entrevistado. Se puede perder tiempo porque un entrevistado puede iniciar la entrevista y al final decir ya no quiero. La información puede ser no clara, no útil. La interpretación de los resultados depende de la cantidad de entrevistas que yo aplique, es complicada. Recomendaciones: siempre debemos partir con explicar para qué es la entrevista. Ampliar la información que se presente y elegir bien al entrevistador. La entrevista tiene que tener un encabezado: cuál es la institución, la fecha, el tema, cómo se llama el entrevistador, cómo se llama el entrevistado. Del entrevistado vamos a determinar el sexo, vamos a determinar la edad, vamos a determinar el grupo al que pertenece. Las instrucciones de esa entrevista se les dice en forma oral, pero también se anotan en el instrumento. Y empezamos con las preguntas. Las preguntas deben ser de respuestas bien claras y que se fundamenten en lo que yo necesito. Muchas veces es mejor utilizar preguntas cerradas que abiertas, pero a veces es necesario tener esas preguntas abiertas porque nos da un panorama más general. Pero traten de limitar la cantidad de palabras que se les presenta. Por último, los instrumentos mixtos, que implican aspectos más generalizados de evaluación cualitativa y cuantitativa relacionadas con técnicas e instrumentos de evaluación asociados de forma complementaria. Es decir, un docente, por ejemplo, puede elegir una técnica que mezcle varios aspectos. Puede utilizar instrumentos de fin cualitativo y de fin cuantitativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a utilizar la prueba oral como instrumento mixto. Entonces, puedo utilizar esa prueba oral con una lista de cotejo, donde ya nada más le anoto un 1 si lo hizo, un 0 si no lo hizo. Punto, directo. Pero la profesora María lo utilizó con una rúbrica. Entonces, habían elementos que eran de 5 puntos, de 4 puntos, de 3 puntos y la mayoría eran de 2 puntos. ¿Cuál fue más fácil de construir? El primero, porque era 1 punto y 0 puntos. Pero ¿cuántos criterios se utilizaban para eso? Ahí la importancia de valorar en un instrumento cuál método voy a utilizar. Entonces, hay muy pocos casos donde los instrumentos son dedicados a un único modelo, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por lo general, esto implica que se utilice para los dos fines. Entonces, la importancia de ello es
que las reglas que vamos a utilizar para utilizar ese instrumento, donde vamos a encontrar calificaciones, pero también nos va a permitir identificar o realizar informes para el centro educativo, para padres de familia, es el apoyo que requiere para dar una información. Y aquí aplica más que todo la finalidad docente. Entonces, ese instrumento mixto es que cualquier instrumento puede ser utilizado con los dos fines, cuantitativo y cualitativo. Nos brindan, siempre todo instrumento nos va a brindar un montón de información cuantitativa, pero anexada a ella nos puede dar aspectos cualitativos de gran relevancia. Pero no con el fin específico de la prueba. La tarea número 3. La tarea número 3 implicaba como paso número 1, leer este tema 3, todas las técnicas e instrumentos de evaluación. La portada, que es los aspectos generales de la universidad, nombre de la universidad, asignatura, código, nombre, la actividad de que cuatrimestre, tercer cuatrimestre, 2023. El tipo de letra que se utiliza según las normas APA y el interlineado de 1.5, que debe ser presentado en PDF. El paso número 1 es la introducción de una página exacta. Tengan mucho cuidado, las tareas que he revisado a veces me la dejan de media hoja o de un párrafo. Una página exacta. ¿Me puedo pasar? Sí, pero les afectan puntajes si es menos de esa página. Donde ustedes van a establecer la importancia del tema, porque son importantes las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación. Y hay mucho que hablar, porque sirven para recabar información, pueden hablar de las características generales de los instrumentos, pueden hablar de validez, pueden hablar de la confiabilidad de los instrumentos, pueden hablar de la importancia de que los instrumentos sean adecuados al contexto educativo en el que se presentan a los estudiantes, pueden hablar de que los instrumentos pueden, según su criterio, ser o no colegiados. Hay mucha información para hacer una introducción de una página. Van a ser, pueden utilizar imágenes, ilustraciones gráficas, fotos, caricaturas, todos aquellos elementos que ustedes crean importantes para desarrollar un portafolio de manera digital. Y entonces, ¿en qué consiste una técnica de evaluación de los aprendizajes? ¿Por qué es importante relacionar la técnica y el instrumento? ¿Qué es una evaluación de tipo cuantitativo? Esos tres elementos primero. Si estoy haciendo un portafolio utilizando alguna aplicación digital, pueden hacerlo por pestañas. Una pestaña que es una técnica, una pestaña que es cómo se relaciona técnica e instrumento, una pestaña de evaluación cuantitativa, o en una pestaña estos tres elementos. Si lo realizan en Word, ahí lo van haciendo, pero ojalá de manera creativa. No presentar solo un documento en Word, utilicen color, que se vea como un portafolio. Aquí quiero ver su creatividad, aunque no se evalúa la creatividad como tal, pero sí quiero ver que se sacó el ratito para hacer ese portafolio. El segundo elemento, ya hablamos de técnicas e instrumentos, nos vamos solo sobre la prueba escrita. ¿Qué es la prueba escrita? ¿Cuáles son 6 características de la prueba escrita? Elaborar un ejemplo de encabezado para una prueba escrita. Ya les dije cuáles son los básicos, ustedes pueden agregar más siempre y cuando contengan los básicos. A modo de ejemplo, van a completar una tabla de especificaciones. Entonces, dice, se les recuerda que en la realidad del contexto de la informática educativa, este cuadro se basará en los objetivos que se encuentran en el programa de estudio vigente. Será a partir de esos objetivos el tiempo empleado en el desarrollo de cada uno de los contenidos estudiados que se ajustará a la tabla de especificaciones.
Interesa evaluar su habilidad para utilizar adecuadamente las fórmulas para calcular porcentajes y puntajes. Por esta razón se le ofrece datos arbitrarios. Cantidad de elecciones, 25. Puntos 50. Muy bien. Vamos a detenernos a este cuadro de balanceo. En la plataforma, en la pestaña de actividad número 3 o portafolio digital, donde están todas las instrucciones, donde ustedes hacen el envío de la tarea, yo les adjunté ahí los programas de estudio. Entonces, ustedes toman cualquier programa de estudio de los que les planteé ahí. Toman el objetivo, ya en una columna viene el objetivo y en otra columna vienen los contenidos. Ustedes a manera de ejemplo me anotan 5 objetivos, 5 contenidos. Reales, no reales, pero que estén ahí en el programa. Aquí yo no me interesa, lo que voy a leer es que ustedes lo hayan tomado. De ahí, punto. Las lecciones ahí están. El porcentaje y los puntos. Muy bien, vamos con el porcentaje. El porcentaje se califica bajo regla de 3. Los puntos se obtienen bajo regla de 3. Entonces, podríamos decir que el porcentaje va a ser igual. El porcentaje va a ser igual a realizar la siguiente operación. Y vamos a hacer el ejemplo. Si tienen una calculadora a mano, lo realizamos. Ok. La fórmula para calcular el porcentaje es la siguiente. Cantidad de lecciones. Cantidad de lecciones por 100 dividido entre el total de lecciones. Entonces, vamos a realizar solo el ejemplo del 1. Cantidad de lecciones es el del objetivo analizado. En este caso, 5. Cantidad de lecciones, 5. Por 100. 100 es una constante. Cantidad de lecciones, 5 por 100. Si yo multiplico 5 por 100, se me borró la pantalla. Sí, profe. ¿Me aparece nuevamente? Sí. Gracias. Otra vez. El porcentaje se califica de la siguiente manera, se obtiene de la siguiente manera. Cantidad de lecciones multiplicado por 100 dividido entre el total de lecciones. El objetivo número 1, cantidad de lecciones son 5. Multiplicado por 100, total de lecciones son 25. Repito la fórmula. Cantidad de lecciones, 5. Si yo multiplico 5 por 100, me da 500. Dividido entre el total de lecciones, que es 25, eso me va a dar 20
que sería el porcentaje. Un 20% de la prueba es el objetivo número 1. Número 2, 7 por 100 dividido entre 25. 8 por 100 dividido entre 25. Todos nos van a dar, por ser 25, la división, todos nos van a dar números enteros. No vamos a tener decimales en ese porcentaje. ¿Cómo sé yo que está bien? Si yo sumo todos los porcentajes, me va a dar 100%. Si yo sumo todos los porcentajes, me va a dar 100%. Yo les voy a proporcionar un video que yo he realizado acerca de este cuadro de balanceo con varios ejemplos para que lo entiendan. Entonces, reitero, el primero, 5 por 100, eso me da 500, dividido entre 25, me da un 20%. Ahí en el primer cuadrito debajo de porcentaje, ponemos 20. El segundo, 7 por 100 dividido entre 25. 8 por 100 dividido entre 25. Más claro, ya no se los puedo dejar. Cuando yo termine toda esa suma de el 20 más el 28 más el A, me va a dar 100%. Profe, una pregunta. ¿Los puntos hay que ponerlos o eso ya es solo? Sí. Pues con eso. Los puntos también se calculan con una fórmula. Los puntos se calculan con una fórmula. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la fórmula? Porcentaje, que lo calculamos hace un ratito, por puntos totales, que en este caso va a ser 50, que está ahí al final de esa tabla, dividido entre 100. Entonces, ¿cuál era el porcentaje del primer objetivo? 20%. 20%. Era el primer porcentaje. Entonces, porcentaje por puntos totales, que es 50 en este caso, dividido entre 100. Con calculadora en mano. Si yo tengo que era 20%, lo multiplico por 50, eso me va a dar 1000. Y el resultado que obtuve lo divido entre 100, entonces 10 puntitos. 10 puntitos. 1000 entre 100 es 10. El segundo, recuerden que el segundo era 28%. Entonces, 28 por puntaje total, 50. 28 por 50 me da 1400. Dividido entre 100, 14 puntitos. Reitero el primero era 20%, entonces 20 por 50 me da 1000. 1000 dividido entre 100, 10 puntos. 7, el 7 me daba un 28%. 28 por 50 son 1400. Si yo divido 1400 entre 100, me da 14. Los puntos del objetivo 1, 2, 3, 4 y 5 me tienen que sumar 50. Los porcentajes 1, 2, 3, 4 y 5 me tienen que sumar 100. Si eso me cierra, significa que es muy probable que esté bueno. Porcentaje
porcentaje. Profe, yo tengo una duda con lo de los objetivos y eso. Los objetivos ustedes los van a tomar del plan de estudios. Sí, eso le iba a decir. Yo leí el plan de estudios que usted nos envió, pero la pregunta mía es que yo leí, pero no sé si es donde dice objetivos de la especialidad de informática o hay otros que dicen Es un Sudaria, cuadro, no que son dice los que, Sudaria. sí, no Ah, son ok. los generales, son los que vienen en un cuadro, ya Ah, es la ok. parte de cuadros. Ahí vienen los objetivos y ahí vienen los contenidos a la par. Ah, ok. Si el Listo, sí. objetivo, un ejemplo, objetivo dice utilizar aplicaciones ofimáticas, por ejemplo, entonces el contenido podría ser aplicaciones ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, un ejemplo. Ah, ok, está bien. Sí, es que yo le he estado leyendo esos documentos y lo estaba buscando, pero estaba insegura en cuál era el que me iba Sí, a funcionar. Está todo, bien. todo, todo plan de estudios, estos de informática son planes antiguos, ya son planes Ujú. viejitos. Todos los planes de estudios estaban enfocados antes en objetivos generales del plan. Es, por ejemplo, que en español dijera aprender a leer las sílabas consonante vocal. Eso es un objetivo general. Pero ya en los objetivos específicos, ahí serían la parte de los fonemas, el sonido, la combinación con letras, la formación de palabras, la formación de sílabas, la formación de palabras, etc. Entonces, Ok, ahí es donde se va la diferencia. Es como el objetivo específico y están enfocados en cuadritos. Es en los listo. cuadritos en donde se obtiene. Pero Gracias, profe. eso es secundario. Yo lo que necesito, porque obviamente ustedes ya eso lo realizarían. Esto se basa en un plan de clase. Ujú. En un plan de clase ustedes realizan los objetivos y los contenidos, en este caso. Entonces, eso es lo que ustedes pasan a este cuadro de balanceo. Pero aquí, digamos, es lo que yo nada más, lo que más necesito es, y en lo que me voy a enfatizar es que el porcentaje me sume 100%, que los puntos me sumen 50 y que las fórmulas estén bien aplicadas. Eso es lo Ok, básico de este ejercicio. gracias, profe. Con mucho gusto. Luego de eso, vamos con la prueba de ejecución. Entonces, ¿qué es una prueba de ejecución? Recuerden que era la que evaluaba los aspectos más que todo de aplicación. El hacer es lo que evalúa la prueba de ejecución. Anote 6 características de la prueba de ejecución. Aquello de que no necesitaba cuadro balanceo, que se podría realizar de forma colaborativa o en grupos, se puede aplicar en forma colegiada. Realicen una ficha donde se describan al menos 6 recomendaciones para realizar la prueba de ejecución. Valorar lo de los procesos, garantizar que todos realicen el mismo proceso. Y van a leer el siguiente caso. La profesora de informática educativa del Liceo Laboratorio durante el primer semestre de 2023 ha desarrollado con sus estudiantes de 10º año las siguientes aprendizajes. Utiliza el Internet como fuente de apoyo en trabajo de investigación. Utiliza las aplicaciones de Office, Word, Excel, PowerPoint como herramientas útiles declinadas a la creación, edición, almacenamiento y transmisión de información. Utiliza las relaciones Outlook, OneNote y OneDrive como apoyo a la realización de las diferentes tareas escolares. Vean, estos son objetivos de un cuadro de balanceo. Estos son los objetivos. Los contenidos serían del primero, las aplicaciones de Office, Word, Excel y PowerPoint. Del segundo, perdón, del primero, el Internet como fuente de apoyo en la investigación. El tercero, las herramientas Outlook, OneNote y OneDrive. Esos son los contenidos. La profesora requiere aplicar una prueba de ejecución. Para ello, ha elaborado una práctica que las personas estudiantes deben realizar en el laboratorio de informática y por lo cual será necesaria la aplicación de los contenidos estudiados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer según lo que aparece en la página 134? Van a hacer una prueba de ejecución.
La prueba tiene que tener encabezado, instrucciones generales y objetivo. Ya recuerden que vimos el ejemplo en la tutoría de la presentación en PowerPoint. Van a hacer el instrumento de evaluación con 5 indicadores y sus criterios. Muy sencillo, solamente, descripción de la actividad como mínimo 5 aspectos e instrumentos de evaluación como mínimo 5 indicadores. Entonces recuerden que aquí era todo lo que tiene que marcar es la descripción para yo realizar la tabla D. Por ejemplo, si ustedes dicen que un ejercicio va a ser copiar una tabla de Excel a Word, porque estoy evaluando esas herramientas, entonces, ¿cuál sería el primer criterio del cuadrito evaluativo? Copia la tabla de Excel a Word. Analizo. ¿Qué puede hacer el estudiante? ¿Copiar la tabla? No copiarla. ¿Cuánto vale ese criterio? Un punto. Un punto nada más. Porque es, ¿la copió o la pegó? Si yo le puse al estudiante en la descripción es en Excel va a aplicar, va a completar el cuadro que se le proporciona utilizando 5 funciones básicas, el si no, la suma, la resta, multiplicación, cálculo de porcentaje. Un ejemplo de un cuadrito que se le dio en la prueba. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tiene el estudiante? Programar 5, programar 4, programar 3, programar 2, programar 1 o no programar ninguna fórmula. ¿Cuánto vale ese criterio? 5 puntos. Entonces, lo que tienen que realizar, devuelvo rápidamente. Es esta prueba de ejecución, por ejemplo. Ahí está la parte administrativa. Vean las instrucciones generales. Resuelve la prueba en su ordenador, evite el uso de internet, evite el uso celular, puede guardar todo el momento del trabajo que se le realizó, tiene 80 minutos. ¿Cuál era el objetivo mío? Realizar una prueba de una presentación de PowerPoint de tema libre. Ahí están las indicaciones. Vean que yo puse 7, les estamos pidiendo 5. Si son 5, tienen que aparecer 5 criterios en la tabla valorativa. Por ejemplo, yo puedo decir que mis 5 criterios es 1, crear la presentación de PowerPoint. 2, insertar 6 imágenes. 3, el video. 4, 10 diapositivas animadas. Y 5, 10 diapositivas, 10 transiciones de diapositivas. Y con eso yo montaba esto. Entonces, insertó las 6 imágenes, 6 puntos, porque el estudiante pudo no insertar imágenes, 0 puntos obtenidos, insertar una imagen, 1 punto, 2 imágenes, 2 puntos, 3 imágenes, 3 puntos, 4 imágenes, 4 puntos, 5 imágenes, 5 puntos, 6 imágenes, 6 puntos. No puedo decir media 0,5 por imagen, porque recuerden que según las normas, todo puntaje debe ser entero, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. ¿Ingresó el video? ¿Insertó el video? ¿Sí o no? ¿Lo hizo o no lo hizo? 1 punto. ¿El video se reproduce automáticamente? ¿Sí lo hizo o no lo hizo? 1 punto. ¿Están las 10 diapositivas animadas? Pueden estar 10 diapositivas, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o ninguna. Por eso vale 10 puntos. Las 10 diapositivas pueden tener 10 transiciones, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o ninguna transición. Entonces, con esto es con lo que ustedes juegan. Entonces, tienen que analizar bien esas indicaciones bien redactadas, bien claras, porque es lo que le va a permitir al docente definir esa tabla de calificación.
Ok, 5 indicadores. Realice una conclusión del trabajo realizado, de una página exacta también, en la que me describan cuál es la importancia de estos aprendizajes. ¿Por qué fue importante que ustedes comprendieran que hay que realizar que las pruebas se pueden ser de ejecución o escritas en informática educativa? Que los instrumentos deben ser claros, que los indicadores deben estar bien desarrollados, que debo tener mucho cuidado de utilizar los instrumentos, que debo aprender a definir cuándo hacer una una co o una heteroevaluación, que si voy a hacer una autoevaluación y coevaluación, como no son cuantitativos por lo general, porque es realizado por estudiantes y para estudiantes, entonces que es mejor utilizar una lista de cotejo, pero las escalas numéricas y las rúbricas tienen que ser para heteroevaluación porque requieren su tiempo para analizarlo y para revisar. Que hay instrumentos que se facilitan porque se revisan inmediatamente, que hay otros que no. Todo eso es lo que se pudo haber aprendido en esta unidad. Importancia, como siempre, utilizar las referencias en forma APA. Es mejor 1000 veces una referencia mal hecha que omitirla y definirla como plagio. Entonces, siempre pongan ahí la fuente. Recuerden utilizar el foro de dudas para cualquier consulta, el teléfono, los mensajes de texto, el mensaje del correo interno. Siempre el documento en PDF, comprueben porque hay tareas que se han ido en borrador, entonces estén seguros de que la tarea se envió. Esa es la tarea número 3. La tarea número 4 es el trabajo colaborativo. De una vez se los indico. Es en grupos. Es en grupos. Entonces, dice, la tarea van a leer la página 140 a la 213, relacionada a los entornos virtuales en contextos educativos. Entonces, igual la portada, van a utilizar la letra Arial 12 según las normas APA, van a realizar una introducción de una página de por qué es importante los entornos virtuales en contextos educativos. Esto es de la unidad 4, la unidad final. Van a leer con atención el siguiente caso. Laura es una profesora de informática educativa de la Escuela Inglaterra. Atiende a todos los grupos de sexto grado. El profesor Pedro le ha pedido que le ayude a desarrollar en las lecciones de informática el contenido Cuerpos Celestes del Universo. Al conversar con la profesora Laura, ella le ha sugerido que puede poner a trabajar a los estudiantes creando un foro de debate, un blog y un video. Al profesor Pedro le ha parecido una excelente idea. Él cuenta con ayuda para elaborar esas herramientas. Entonces, tienen que decir qué es un foro de debates. Ahí en el libro está la definición. Tienen que describir los siguientes tipos de foros. ¿Qué es un foro rompehielo? ¿Qué es un foro social? ¿Qué es un foro de consultas? ¿Y qué es un foro de discusión? Esa es la parte teórica. Van a proponer, según las características, y ahí viene un ejemplo, de un foro de discusión sobre las estrellas enanas blancas. Entonces, con la información que está en la página 153 a 155, dado que es un simulacro, confeccione lo que se les pide e indique el sitio web donde realizarían el foro. Es un ejemplo. No lo tienen que elaborar, es un ejemplo. Nada más detallarlo como si existiera, como si se definiera ese foro. Indica en forma detallada cuál es el objetivo, cuál es la fecha de participación, todos esos datos lo inventan, cuál es el tipo de actividad, cuánto vale porcentualmente y cuáles son las indicaciones que deben hacer, bien redactaditos. Indiquen cuáles son las normas de etiqueta que se van a respetar, cuáles son las 2 preguntas generadoras que van ustedes a generar acerca de los cuerpos celestes, de las estrellas enanas blancas, ¿verdad? Sean claros de cuánto es la extensión de las participaciones, cuántas palabras, como son niños de sexto, cuántos párrafos o cuántas líneas, cuántas intervenciones debe hacer cada estudiante, la importancia de las reglas y referencias, confeccionen una despedida del trabajo y aquí está la parte interesante, el instrumento de evaluación, la rúbrica,
para calificar ese foro. Recuerden que la rúbrica es con lo que nosotros los calificamos, es decir, cuando tienen un 3, por ejemplo, cuando tienen un 2, cuando tienen un 1 y cuando tienen un 0. Bien detallado. El siguiente paso es expliquen en qué consiste un blog, qué es un blog, y describan 6 recomendaciones para ese blog. Explique qué es un video, cuáles son los 2 tipos de videos que existen. Esto es más que de todo teórico. Indique al menos 5 herramientas para crear videos. La parte práctica, y aquí sí lo deben hacer, confeccionar un video sobre nuestro sistema solar. Este debe tener una duración de 3 y 5 minutos. Y todos los estudiantes del equipo deben formar parte del video. Entonces, si van a elaborar un video explicativo, tienen que tener la participación de todos los estudiantes, todo el grupo. Yo creo que los grupos van a quedar de 4, me parece. Ese video debe contener la explicación de qué es el sistema solar, la descripción de cada planeta, la descripción breve de la estrella que lo forma, por ejemplo, el Sol, la ubicación dentro de la galaxia, debe contener imágenes, deben describir qué es una luna, qué es un cometa. Pueden hacer una presentación de cómo realizar una maqueta de nuestro sistema solar. Por eso implica de 3 a 5 minutos. Tengan cuidado con el máximo del video, 50 megabytes, para que pueda subirlo al entorno. O otra opción, para que tengan cuidado, podrían, si lo ven que es muy pesado, súbalo a YouTube, hagan un canal ustedes de YouTube, lo suben, eso es gratuito, y me anotan el link. Tan sencillo como eso. Punto número 15, describa con 3 ideas bien detalladas cómo se evalúan aprendizajes realizados en un video. ¿Cómo lo evaluarían? Y lo de siempre, la bibliografía, el foro de dudas y revisar la rúbrica analítica para evaluar este trabajo. Este está un poquitito más complicadito, pero igual si tienen alguna consulta, nada más lo utilizan por cualquier medio. Es importante recordar que todos tenemos distintas formas de aprender, que todos necesitamos de apoyos para poder realizar nuestras acciones y que de antemano les agradezco que se hayan conectado y que recuerden que siempre estoy a la orden para aclarar todas sus dudas. Con esto terminamos la tutoría de evaluación de los aprendizajes. Te tengo la grabación. Bien. Buenas noches.